Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Hoy vamos a empezar a trabajar con un nuevo conjunto numérico que va a ser el último que veamos hasta sexto, ¿sí? Que van a ser los números reales. Bien, el conjunto de los números reales va a estar compuesto, como lo que dice acá arriba, por los naturales, ¿sí? Los enteros, los racionales y un nuevo conjunto numérico que ahora vamos a hablar un poquito que son los irracionales, ¿sí? Y el esquema sería este. Bueno, nosotros estuvimos trabajando desde primero hasta la clase pasada con estos conjuntos numéricos naturales, enteros y con los racionales, ¿sí? Los naturales eran todos los números positivos, del 1 hacia el más infinito. Los enteros, teníamos que ahí se le agregaba el 0, y todos los números negativos, ¿sí? Hasta el menos infinito. Y los racionales, lo que hacían era que eran conjunto numérico formado juntamente por estos dos, ¿sí? En donde se pueden expresar los números como una división, ¿se acuerdan? Son las fracciones positivas y negativas, o sea, serían los números con coma, ¿sí? Positivos y negativos, en donde la parte decimal, como vimos a veces, se cortaba en algún lugar o si no se repetía y eso era un número periódico, que después lo pasamos a fracción. Bueno, estos son los conjuntos que estamos trabajando, naturales, enteros y racionales. Bueno, ahora vemos que se agrega un nuevo conjunto numérico que ahora vamos a hablar un poquito de quién se trata, se llaman los irracionales, y conjuntamente los irracionales con los racionales, o sea, con los racionales, los enteros y los naturales, o sea, esto, con esto, los dos forman un conjunto más grande que son los números reales. ¿Sí? O sea, los números reales son todos los números que conocemos. ¿Sí? Después vamos a ver, cuando lleguemos a sexto, que hay un conjunto numérico más grande que son los números complejos, que eso lo vamos a dejar para después. Ahora solamente vamos a trabajar con esto, ¿sí? Y fíjense la particular de este nuevo conjunto numérico que son los irracionales, que está como apartado de los racionales. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que acá cada conjunto está incluido dentro del otro. ¿Sí? Por ejemplo, yo veo que los naturales está incluido dentro de los enteros. Y a su vez, los naturales y los enteros están incluidos dentro de los racionales. Acá este conjunto numérico, los irracionales, vemos que está como separado, ¿sí? Porque es algo distinto a lo que veníamos trabajando, ¿sí? ¿Y dónde va a estar esa particularidad de que sea distinto? Bueno, la particularidad va a ser de que estos números que conforman al nuevo conjunto, que son los números irracionales, son todos números cuya parte decimal se repite de manera infinita. O sea, perdón, no es que se repite de manera infinita, sino que se extiende hacia el infinito, si no se repite nunca la parte decimal. O sea, no voy a encontrar decimales iguales, ¿sí? Como pasaba con los números periódicos. ¿Vieron que la parte periódica era algo que se repetía todo el tiempo? Bueno, acá no voy a tener una parte que se repita. Se va a extender hacia el más infinito, van apareciendo números nuevos todo el tiempo. No hay un patrón, no hay una serie en donde yo pueda ver que haya una repetición. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Que estos números, la parte decimal es infinita, no se repite. ¿Se entiende? O sea que a estos números yo no los puedo pasar como fracción. Porque yo para pasar la fracción, como hacía con los racionales, tenía que ver que si era periódico o no periódico esos decimales. ¿Sí? Si no era periódico significa que se cortaban en un lugar, entonces yo haciendo las cuentas lo pasaba a fracción. Y si era periódico también tenía en cuenta la parte decimal cómo se repetía, si era periódico puro o mixto, y lo pasaba a fracción. Acá, como esos decimales no terminan nunca, siempre aparece uno nuevo, no voy a poder pasarlo como fracción. Entonces esa es la mayor diferencia entre estos dos conjuntos, es que dentro de este conjunto ya estos números los puedo expresar como una fracción, ¿sí? Como una división entre dos números. En cambio, los números irracionales yo no puedo expresarlo como el resultado de una división, como el cociente entre dos números, ¿sí? No voy a poder pasar a fracción estos números que tengo acá, ¿sí? Si ustedes agarran la calculadora y ponen raíz de 2 o el número pi, o el número o raíz de 3 o menos raíz de 3 o menos raíz de 5, van a ver que no los van a poder pasar a fracción, esos números. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte decimal es infinita. Si ustedes ven el visor de la calculadora, van a decir, bueno, el número termina acá. No, no termina ahí. Si yo tuviese un visor más grande, ¿sí? Si tuviese un visor más grande en la calculadora, vería más números decimales, ¿sí? Que se van agregando a esa lista, pero no terminan nunca. Siempre hay algo distinto. ¿Se entiende? Entonces esa es la principal diferencia entre estos dos conjuntos numéricos, ¿sí? Los racionales y los irracionales, ¿sí? Entonces, como podemos ver, son distintos, pero si yo junto todos estos números, todos juntos conforman el conjunto de los números reales, ¿sí?
Bueno, vamos a ver una pequeña historia de cómo nacen los números, cómo nacen no, sino cómo se descubren los números irracionales, ¿sí? Los números irracionales se descubren más o menos por en la época de Pitágoras, en la antigua Grecia, ¿sí? Más que nada no es él, sino que es la escuela pitagórica. En la escuela pitagórica iba gente que era muy estudiosa, ¿sí? Que sabían mucho de muchas cosas, de muchos temas, no solamente de matemática, y es ahí donde se descubren por primera vez los números irracionales, ¿sí? Acá abajo les dejo una pequeña historia de cómo se descubrieron, qué pasó con la persona que los descubrió y todo. Se los resumo un poquito, después si quieren léanlo porque está buena la historia. O sea, la cosa venía así. Solamente se conocían los números racionales, o sea, las fracciones, ¿sí? Ellos pensaban de que todo en el universo era, o sea, estaba en base a números. Entonces todo tenía que ser perfecto, ¿sí? No podían haber cosas que queden así medias raras, medias inconclusas. Entonces ellos pensaban que con todos los números que existían, ¿sí? Que ellos conocían, podían describir el universo. Bueno, resulta que cuando se descubre el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que el famoso teorema de Pitágoras, que no fue Pitágoras quien lo descubrió, sino que alguno estudioso, pero como Pitágoras era el que más poder tenía dentro de esa escuela pitagórica, se lo atribuyó a él. Cuando se llega a este teorema, ¿sí? Ese problema trae conjuntamente, junto con él, trae el problema de que aparece un nuevo número que no conocían. ¿Y quién aparece? Aparece este numerito que aparece en pantalla, la raíz de 2. Si ustedes ponen la calculadora, la raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Porque van a ver que la parte decimal es de forma infinita, no se repite. Entonces, ¿cómo se genera ese problema? ¿Cómo llegan a ese problema? Bueno, a través de un simple ejercicio, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Este ejercicio. Bien. O sea, salió de este problemita. Fíjense lo sencillo que es y el problema que trajo. Bueno, vamos a imaginar que tenemos un cuadrado de lado 1. No ponemos un centímetro, de lado 1, una unidad. Vamos a ponerlo así, para hacerlo más general. De lado 1, puede ser un metro, un centímetro, un milímetro, un kilómetro, lo que quieran. De lado 1. Entonces, si yo tengo un cuadrado de lado 1, este lado vale 1, este vale 1, esto vale 1 y esto vale 1. Bien. Y ahora lo que me piden es, yo quiero encontrar la diagonal del cuadrado, ¿sí? Esta línea punteada es la diagonal. Entonces, bueno, si yo trazo esa diagonal, fíjense, ¿no queda dividido en dos triángulos eso? Sí, y efectivamente, sí, queda dividido en dos triángulos. Pero como esto es un cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa en los cuadrados? El cuadrado tiene 4 ángulos que son rectos, ¿no? Entonces, si yo divido, lo parto, lo separo ese cuadrado por la diagonal, fíjense que los dos triángulos que me quedan, sí que sería este y este de acá, van a ser triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque justamente este ángulo de acá y este ángulo de acá son rectos, ¿sí? Entonces, si yo separo los triángulos, me quedan de ese cuadrado, me formo dos triángulos rectángulos. Que justamente, fíjense, yo lo parto, así, lo separo. Y la D, que era la diagonal, ¿quién pasa a ser de ese triángulo? La hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Y estos lados, yo en realidad ese problema de la diagonal lo reduje a un problema en donde tengo que sacar la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y fíjense, esto de acá, ¿cuánto vale? Esto sabemos cuánto vale, vale 1. Y esto vale 1. ¿Sí? Entonces yo qué sé, yo sé cuánto mide este cateto, que vale 1, y este cateto que vale 1, ¿sí? Lo que dice acá. Entonces con estos datos observamos que la diagonal en realidad es la hipotenusa del triángulo. Y como el cuadrado tiene dos lados, tiene todos sus lados de 1, o sea que mide 1, tenemos que la base, ¿sí? Esta base también mide 1, y la altura también mide 1, ¿sí? Entonces, si tenemos un triángulo, ¿sí? Rectángulo, en donde tenemos cuánto mide este cateto y tenemos cuánto mide este cateto y tenemos que saber cuánto vale la hipotenusa. ¿Qué se puede aplicar acá para sacar cuánto vale esto? Tengo dos datos y me falta uno y es un triángulo rectángulo. ¿Qué podemos hacer? Sí, eso que dijeron recién, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Hay que tener en cuenta que acá cuando yo pongo el teorema de Pitágoras, que era h al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, sería
Esta h hace referencia a la hipotenusa, que nuestra hipotenusa que en realidad la diagonal que yo quiero obtener, ¿sí? Entonces, reemplazando los datos me quedaría que la diagonal al cuadrado es igual al cateto 1 valía 1, ¿no? A 1 al cuadrado más el cateto 2 también valía 1. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 me da 2, ¿sí? Y ahora para despejar la diagonal, si acá tengo una potencia, esto lo pasa como una raíz. ¿Y a qué llegué? A que la diagonal ¿cuánto mide? Raíz de 2, ¿sí? Bueno, ustedes dirán, sí, bueno, ya la raíz de 2. ¿Y qué problema hay? Bueno, cuando se llegó a este resultado, no conocían estos números. O sea, trajo un gran problema este número. Si después van a ver la historia, van a ver qué problema trajo eso, ¿sí? O sea, se llegó a algo que no se conocía en ese momento. Entonces, este resultado lo ocultaron. Bueno, después léanse la historia que va a ser mejor, ¿sí? Van a ver qué pasó. Entonces, acá dice que el problema al llegar a este resultado es que ellos no lo conocían, ¿sí? No sabían que existían estos números, ya que la raíz de 2 no es un número entero ni tampoco es un racional, porque no se puede expresar como una fracción, ¿sí? Entonces, si no me creen, agarren entonces la calculadora, pongan raíz de 2 y fíjense qué número me da, ¿sí? Ponen raíz, o sea, raíz 2, después ponen el signo igual y van a ver que la parte decimal no se repite, que es infinita, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo definimos este conjunto numérico? ¿Sí? O entonces los números irracionales son todos aquellos números que no pueden expresarse como un cociente, es decir, como una fracción, ya que su expresión decimal es infinita, ¿sí? Y acá puse algunos ejemplos que están ahí arriba en el cuadrito. El número pi, el número e, la raíz de 2, raíz de 3, menos raíz de 2, menos raíz de 5, raíz de 5, ¿sí? Acá hago una mención especial para el número pi, para el número e, ¿sí? Estos son números que se utilizan mucho en matemática, ¿sí? El número pi después vamos a ver si podemos trabajar un poquito, pero se usa muchísimo en matemática. Y para geometría, para la parte de trigonometría también, ¿sí? Y el número e está más relacionado a una función llamada la función logarítmica y la función exponencial, que se lo van a ver en quinto, ¿sí? Pero bueno, son números que son muy trabajados en matemática y que son irracionales, por eso se los marco ahí, ¿sí? Si quieren buscar algún número irracional que haya también famoso, lo pueden buscar, se lo dejo como tarea, ¿sí? Búsquenlo, a ver cuál es. Hay uno, si mal no recuerdo, se llama el número de oro, fíjense qué significa, cuál es su símbolo, ¿sí? Así que bueno, esto es lo de la tarea nada más. La tarea es expresar en su forma decimal estos numeritos, ¿sí? Con la calculadora. Bueno, y les voy a pedir que esto que escribí acá lo transcriban en la carpeta, ¿sí? Y que también lean la historia que les puse ahí arriba, porque es un poquito interesante. O sea, para que sepan que no es que la matemática es así porque sí, sino que tiene su origen, ¿sí? Y demás cosas. Así que bueno, léanse esa historia, cópiense esto en la carpeta, hagan la tarea y bueno, nos vemos en el próximo videito, chicos. Chau chau.